Bueno, estamos nuevamente hablando de la palabra de Dios, como todas las semanas. Espero tus preguntas o tus inquietudes para que podamos después charlarla por este medio y podamos resolver la inquietud que cada uno tenga. El cuerpo, venimos hablando del cuerpo, que nos convertimos en miembros de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza, y nosotros que somos la iglesia, te repito lo que había dicho, cada uno de nosotros, los que venimos al Señor, nos arrepentimos, hacemos un pacto de bautismo, somos sellados por el Espíritu Santo y nos convertimos en miembros de un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. La iglesia o el cuerpo tiene que ser cristocéntrica. Él es el dueño de todo, de toda nuestra vida, que lo vamos a ver más adelante como entramos por la puerta, cuál es nuestra actitud, pero Cristo es el centro de todo. Él es donde se mueve todo alrededor de Él, podríamos decirle, y dice la palabra, dice el Evangelio que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. La palabra Señor se usaba mucho y se habla del señor García, señor Pérez, pero la palabra Señor implica dueño, amo, al cual yo le pertenezco. Si yo digo Jesucristo o Jesús es mi Señor, estoy diciendo que Él es mi amo, que Él es mi dueño, que yo le pertenezco a Él, que Él tiene dominio sobre mi vida. Jesús fue dado por Dios el Padre para que nosotros podamos encontrarnos con Dios y salvarnos de las tinieblas. Le habíamos dicho anteriormente que en el principio Adán y Eva, por la rebelión y la desobediencia a Dios, murieron espiritualmente. Morir espiritualmente significa, o podríamos darle simbolismo de tinieblas, y el reino de Dios es luz, o sea que hay dos reinos que se mueven dentro de este mundo. Estamos hablando del mundo y dentro de este mundo dos mundos espirituales, uno de las tinieblas y otro de la luz, de la cual en las tinieblas sabemos que el que está llevando esto adelante, el jefe, el dueño, podríamos decir, de ese mundo de la tiniebla es el mismo Satanás, y sus gobernadores, principados, potestades, su demonio. Y en el reino de la luz es Jesucristo con todos sus ángeles, y ahí estamos nosotros, del cual Cristo vino a rescatarnos y a salvarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable, al reino de la luz. El reino de las tinieblas, aquel que no conoce al Señor, aquel que todavía no tiene una relación personal con Dios, está en un estado de esclavitud y de ceguera espiritual. Por eso es que no puede entender, no puede ver a Dios en el mundo, dentro de este medio, en una vida cotidiana, no puede ver a Dios. Si leemos en el Evangelio de Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una gran revelación de la verdad de una gran mentira, que todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que todos somos criaturas de Dios, hemos venido al mundo por voluntad de Dios, pero tenemos que ser adoptados, tenemos que pasar de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Y eso es a través de conocer a Dios, a través de conocer a Jesucristo. Y ahí nosotros nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en miembros de un solo cuerpo, del cual esperamos que el Señor se mueva y nosotros en medio nuestro y pertenecemos a ese cuerpo. Jesucristo es el Emmanuel, es el Dios entre nosotros, y a través del Espíritu Santo lo vamos a ver que en nosotros también. Si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice así: y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues dice tú, muéstrame al Padre? Y aquí le está diciendo Jesús que aún estando en medio de ellos, no conocían a Dios, no le conocían. Y nosotros, muchas veces yo, cuando no conocía al Señor personalmente, no lo veía a Dios. Hoy veo a Dios en todos lados, hoy veo el obrar de Dios. Como dice por ahí un escrito, te doy 5 manzanas, le dice el niño al sacerdote, si usted me muestra dónde está Dios, y el sacerdote le dice, yo te doy 10 a vos y me decís dónde no está Dios. Cuando Dios viene a nosotros y se revela es cuando nosotros vemos a Dios en todos lados. Y este pasaje que leímos, Jesús estando ahí con Felipe, lo vio actuar, lo vio moverse, hablar de parte de Dios, vio hacer milagros y todavía decía a él, muéstranos al Padre. Todavía esa área no se le había revelado a él de que Jesús, ver a Jesús era ver al Padre. Nosotros estamos en un estado de esclavitud, en un mundo espiritual de tinieblas, y tratando de vivir como hacemos todos, de tratar de hacer las cosas bien, de copiarnos de lo que hace otro, tratar de no hacer los errores que otros cometen, pero la realidad es que nuestros caminos y nuestros proyectos y todo eso muchas veces terminaban mal. La mayoría de las veces terminaba mal. Ahí viene Jesús a nosotros para revelarnos cómo tenemos que vivir y sacarnos de ese mundo de pecado, de vivir alejado de Dios, y Jesús también adquiere el título del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan, en capítulo 1, 29, dice ahí, este es el Cordero, cuando venía Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que en el Viejo Testamento tenía que morir un Cordero, en el sacerdote, donde cada familia llevaba un cordero y todos los pecados, nuestras transgresiones eran traspasadas a ese cordero, y ese cordero era derramada su sangre por nosotros, y así es como Jesús cargó en su vida todos nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, fueron traspasadas a Jesús para que Él tome el lugar que cada uno de nosotros tenía que tomar. Jesús nos muestra su amor para con nosotros, que aún estando en pecados, aún sin conocerle a Dios, Él murió por nosotros. La muerte de Cristo es en todos los tiempos. Yo hoy les estoy hablando y digo, Cristo murió por mí, por mi pecado, y quizás dentro de 50 años yo no esté, y si Cristo no vino antes, van a leer la palabra, y Cristo murió también por eso. Cristo murió por los pecados que yo cometí, por los pecados que puedo cometer y los pecados que posiblemente cometa. Él ya pagó por eso en la cruz delante del Padre, y Él fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo en todos los tiempos. Jesús tuvo que cumplir lo profetizado, lo que ya se había predicho de Él, de su muerte en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él resucita al tercer día, y saben que el título que le habían puesto a Jesús en la cruz era, aquí está el rey de los judíos. Y realmente en parte no se equivocaron, porque Jesús no solamente llegó a ser el rey de los judíos, sino el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de todos y reyes de todos aquellos que se acercan, y el Señor de los señores. Su palabra, el nombre de Jesucristo, es eterna, es poderosa, y dice la palabra en Filipenses capítulo 2, donde dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, donde estamos nosotros, y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso significa que nosotros, al creer en Jesucristo, en su palabra, esa palabra es la que a nosotros nos hace
actuar en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos doblar las rodillas aún del corazón, para entregarle todo a Él y que Él pueda obrar en nuestra vida. El comienzo para vivir una vida cristiana comienza en los primeros momentos del Evangelio, cuando Juan el Bautista introduce, desarrolla, expresa la palabra arrepentimiento. De esto es lo que vamos a comenzar a hablar en el próximo encuentro que tengamos. ¿Qué es el arrepentimiento? Te anticipo, es la llave para entrar al reino de Dios. Es la llave que abre la puerta para que tu vida y nuestra vida cambie para siempre. Dios te siga bendiciendo, te guarde. Nos vemos próximamente para seguir hablando de estos temas. Dios te bendiga.